La próxima vez que diga buenos días y nadie responda, me bajo y me voy. Estoy solo. Buenos días. Bien, bienvenidos todos, ¿no? Y si no son buenos, el Señor los convierte en buenos. Pero es bueno saber que estás ahí, que conectas conmigo, porque si no, no vine a dar un monólogo. Además, he notado que me han puesto bastante agua aquí. Creo que hay una trampa aquí, porque me han puesto bastante agua, pero al mismo tiempo ya hay un cronómetro marcha atrás. Entonces es como toma agua y dale ahí para adelante y cuando llegue el momento te apretamos el botón rojo y me traga el escenario. Tengo esa sensación. Así que, bueno, espero que no sea así, ¿no? Muy bien, esta mañana vamos a hablar de cristología. La verdad es que la primera vez que estudié el tema fue algo que a mí me apasionó muchísimo. Y el profesor que tuve fue José Hutter, yo creo que hay algunos aquí que los conocen, y él escribió un librito hace muchos años, este que tengo aquí. ¿Lo ves? ¿Se puede ver bien? Más o menos. Bueno, no lo voy a prestar, ¿vale? Tienes que saberlo, no me lo vengas a pedir después. Pero es un librito que trata acerca de Cristo y su naturaleza humana y su naturaleza divina, ¿no? Y lo que podemos conocer acerca de él. Es pequeño, es conciso, va al grano. Yo creo que realmente merece la pena tenerlo. He hablado con Jorge Zaguar. Jorge Zaguar está ahí, creo que todos saben quién es, y si no, pues levanta la mano. Y hay la posibilidad de que si alguno lo quiere, puesto que está en andamio, también se pueda hacer un pedido como iglesia. Quizás habría algún descuento, alguna cosa, eso ya tendréis que hablarlo con él. Pero yo creo que realmente merece la pena. ¿Por qué? Porque la escuela dominical no puede suplir todo lo que las carencias espirituales de nuestros hijos. Están un ratito aquí, nada más. Y este librito nos ayuda, te orienta, nos da información, nos instruye para que nosotros podamos hablar luego en nuestras casas también con nuestros hijos, pero para nosotros también, para crecer nosotros también, ¿vale? Así que ahí queda. Muy bien, la siguiente. Uy, esto sí que es un problema. Esto sí es un problema, porque la letra no la veo muy bien. Ahí es que esa pantalla es más pequeña. Bueno, vamos a hablar hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver brevemente? Porque esto es tan amplio que aquí es muy difícil tratar todo, pero vamos a tratar de tener una introducción, ¿vale? Luego yo te animo a que luego en casa tú puedas profundizar en esto. ¿Qué vamos a ver? La preexistencia de Cristo. Vamos a hablar de su naturaleza divina y humana, de su unipersonalidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo veremos después. Hablaremos también de los oficios de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Lo veremos después. Está más desarrollado en el librito, así que lo puedes comprar. Y no llevo comisión con esto, que lo sepáis. O sea, que esto no es. Pero realmente tengo un interés en que todos podamos profundizar en esto, ¿vale? Y el ministerio de Cristo actual. Así que la siguiente, por favor. La siguiente. Esta no. Muy bien. ¿Qué significa que Él existió? Significa la preexistencia. Cuando hablamos de su preexistencia, significa que Él existió antes de su nacimiento. Esto es algo que allí en Cabanillas, con los chiquillos, cuando estamos allí en el Club de Niños, se acerca Navidad, lo recalcamos un montón. ¿Desde cuándo existe el Señor? ¿Desde que llegó a un pesebre y entonces de ahí para adelante empezó a existir? No, es Dios. ¿Ha existido desde cuándo? Jesús les dijo en Juan 8:58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y entonces tomaron, unas palomitas para invitarle a dialogar. Dice ahí, ¿no? Tomaron piedras. ¿Por qué? Porque ellos entendían que Él se estaba haciendo Dios, ¿no? Y querían acabar con Él. Entonces, dice, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por medio de ellos, y atravesando por medio de ellos se fue. ¿Por qué es tan importante la preexistencia? Si hago así, tú le das, ¿vale? Para no estar todo... Muy bien. Vamos a ver, en Mateo 16 dice lo siguiente. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Y respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Esta fue la respuesta de Simón Pedro. ¿Y qué quiere decir esto? Yo creo que es importante matizar esto cuando hablamos de la preexistencia de Cristo, ¿vale? Porque creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo
y Dios Espíritu Santo. Pero no es una mezcolanza que hay por ahí, no es un Dios mezclado. La Biblia define perfectamente 3 personas dentro de la Trinidad. Define al Padre, define al Hijo y define al Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo las diferencia entre ellas. El Hijo no es el Espíritu Santo ni el Padre no es el Espíritu Santo ni el Hijo, y así. Sin embargo, podemos entender en la Biblia que son 3 personas diferentes, pero un mismo Dios. Yo sé que esto hace estallar la cabeza, yo lo sé. A mí todavía me cuesta, ¿no? Pero son esos misterios de Dios. Se revelan así en las Escrituras. ¿Qué entendemos? Que son de la misma esencia y de la misma naturaleza. Son 3 personas diferentes coexistiendo desde la eternidad, ¿vale? Y ahí está Jesucristo el Señor, ¿vale? Bueno, parezco mayor verlo que voy a mandar, soy un mandador, ¿no? Esto es importante, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Cuidado, no aparece en la Biblia, pero sí hay evidencias de una Trinidad, ¿vale? Uno de los versículos más claros lo encontramos en Isaías 48:16, que dice: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que se hizo, allí estaba yo, una persona, porque ¿de parte de quién viene este mensaje? Y continúa: y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Este es uno de los textos que más claramente definen la Trinidad y la diferencia al mismo tiempo. Entonces no hablamos de una mezcolanza, hablamos de 3 personas y un solo Dios. Y Juan 1:1, eso lo tenéis que saber de memoria, no sin leerlo, ¿no? ¿Qué dice? En el principio era, y el verbo era, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Yo me comí ahí una palabra, ¿vale? Entonces, hablamos de las evidencias acerca de esto. En Mateo 3, del 16 al 17, dice: Jesús, después que fue bautizado, luego subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio, ¿a quién vio? Al Espíritu Santo, que descendía como paloma. Esto es importante porque no está diciendo que el Espíritu Santo de Dios es una paloma, está usando un símil, ¿vale? En aquel momento él vio, figurativo, como una paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué 3 personas encontramos ahí? El Espíritu Santo descendiendo, el Hijo que estaba siendo bautizado y el Padre que estaba reafirmando que ese que está ahí era su Hijo, ¿no? Así que tenemos la Trinidad aquí también, ¿no? Y llegamos a este punto acerca de su preexistencia. Colosenses 1, del 15 al 16, dice: y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado, ¿por quién? Y entonces Él no pudo ser creado, porque Él creó absolutamente todo lo que existe. Estamos hablando de su preexistencia, recuerda esto, ¿vale? Él es Dios. Muy bien. Me gusta esto, oye. Vale. Esto es interesante, ¿no? Hablamos de primogénito, prototokos. No te tienes que aprender esta palabra, no entra en el examen, ¿vale? Pero puede referirse a primogénito en un orden cronológico, y esto lo encontramos, por ejemplo, en Lucas 2:7, pero su principal significado se relaciona con la posición o el rango que ocupa una persona, ¿vale? Tanto en la cultura griega como en la judía, el primogénito era el hijo con derecho a la herencia. Por ejemplo, aunque Esaú nació primero en orden cronológico, fue Jacob el primogénito el que recibió la herencia, ¿no? Vendió la primogenitura, ¿no? Entonces, cuando hablamos de primogénito, no hablamos de el primero de muchos, sino habla de una posición, habla de un rango que ocupa Cristo el Señor, ¿vale? Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo. Jesús es aquel que tiene derecho a la herencia de toda la creación. Esa es la posición. Y por eso habla de él acerca de el primogénito, ¿vale? Los testigos de Jehová
usan estos textos para intentar darnos caña acerca de que Jesucristo fue el primer ser creado, pero esto no es así, ¿vale? Muy bien, otros ejemplos los tenemos en Israel. Israel es llamado el primogénito de Dios en Éxodo 4, en Jeremías 31 también, pero aunque no fue el primer pueblo en nacer, porque hubieron otros pueblos antes que él, ocupó el primer lugar a los ojos de Dios entre todas las naciones, ¿vale? Así que hablamos de una posición. Y otro texto que habla claro de esto es el Salmo 89, 27. Dios dice del Mesías, de Jesucristo, yo también le pondré por primogénito, y luego afirma lo que significa el más excelso de todos los reyes de la tierra, ¿vale? Así que cuando hablamos de Jesucristo como el primogénito, hablamos de la posición, del rango que ocupa dentro de todo lo creado. Y Él no es un ser creado, ¿vale? Adelante, caballero. Siguiente. Muy bien. Evidencias del Antiguo Testamento de la preexistencia de Cristo. Puedes tomar, nadie trajo libreta hoy, en el examen vais a catear seguro, lo prometo, ¿eh? Existencia de evidencias de la existencia en el Antiguo Testamento. Tenemos Miqueas 5:2, que dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, hablando de Jesucristo, una profecía de su nacimiento. Teníamos en Isaías 9:6, que dice que Él es admirable, consejero, Dios fuerte y príncipe de paz, ¿no? Padre eterno y príncipe de paz. ¿No hay nada que te chirría ahí? ¿No hay nadie que te chirría ahí? Si es el Hijo, ¿cómo es esto que es Padre eterno? ¿Se han mezclado entonces? ¿Quién me puede responder a eso? ¿De qué está hablando ahí? Porque si es el Hijo, no es el Padre, ¿no? Bueno, una lectura cuidadosa de Isaías nos enseña que no está hablando de la Trinidad, porque no dice el Padre eterno, sino Padre eterno. ¿En qué sentido? En un sentido federal, como representante, como cabeza, por medio del cual llegamos a ser hechos hijos de Dios, ¿no? 1 Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, ¿no? En este sentido, habla de Él como Padre eterno, pero no lo está mezclando con Dios el Padre. No hay una mezcolanza aquí, ¿no? Así que estamos hablando de su preexistencia. Las evidencias del Nuevo Testamento, pues muchos conocemos estos textos. En Filipenses 2:6, ¿qué dice? Que no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse. En Colosenses 1:17, que dice, y Él es antes de todas las cosas, de todo lo creado. Siguiente. Muy bien. ¿Qué más sabemos acerca de su preexistencia? Pues esto es interesante y voy a intentar no liarme aquí porque aquí me puedo perder un montón. Me encanta este tema. Entonces, me enciendes la luz roja allí, ¿vale? La preexistencia de Cristo. Cristo en el Antiguo Testamento muchas veces aparece como el ángel de Jehová. ¿Qué evidencias tenemos de esto? Bueno, ¿quién conoce la historia de Agar? ¿Quién era Agar? Tenéis que leer la Biblia, hermanos. ¿Quién era Agar? Vale, muy bien. ¿Y qué pasó con Agar? Abraham, en un intento de ayudar a Dios a cumplir sus promesas, tuvo un hijo con ella, ¿no? ¿Y qué pasó después? Se creó la rivalidad. Uy, ya me estorba aquí. Te tienes que marchar de aquí. Cuando estaba ahí en el desierto, es una escena estremecedora, porque ella dejó a su hijo allí y se retiró a esperar que su hijo muriera, ¿Y quién se aparece allí para hablar con ella? Un ángel. Y en el mismo texto, ¿cómo se identifica a ese ángel? Con Jehová. Con Jehová. Tenemos a Abraham, Abraham 18, ¿no? ¿Qué tenemos en Génesis 18? Abraham 18 no existe en Génesis 18. Y después nadie dijo nada, ¿no? No estáis atentos. Génesis 18, ¿qué tenemos allí? ¿Quién le pide a su hijo? ¿Quién le pide a Abraham que sacrifique a su hijo? Y cuando lo lleva ya al altar, ¿quién habla desde el cielo? El ángel de Jehová. Tenemos a Moisés
Siguiente. Tenemos a Moisés en la zarza. ¿Quién le habló desde la zarza? ¿Qué le dijo cuando llegó allí? Oye, quítate el calzado de tu pie porque el lugar que pisas es santo. Explícitamente dice que Dios le habló desde la zarza. Pero continuamos adelante, llegamos a Josué. Me encanta esto. Cuando se estaba preparando allí la escena para entrar en batalla, resulta que en una de estas va Josué, da una vueltita por allí a ver cómo estaba el campo y se encuentra con un guerrero que tenía una espada desenvainada. ¿Y qué hizo? ¿Cuál fue la pregunta de Josué? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Porque como seas de nuestros enemigos, te parto en trocitos aquí ahora. No vas a volver a llevarte allí la posición nuestra. No habían GPS, entonces mandaban espías. ¿Cuál es la respuesta de este personaje? ¿Qué le dice? Responded. Vengo como príncipe. ¿No? ¿Y qué hizo Josué? ¿Qué hizo Josué? Lo adoró. Josué se inclinó y lo adoró. ¿Vale? ¿Sabes por qué este ángel, este personaje que venía de parte del cielo no era un ángel cualquiera? Porque un ángel cualquiera no hubiera estado dispuesto a recibir adoración de Dios. En Apocalipsis 19, 10 y 22, 9, allá aparecen dos relatos en los que Juan, en determinados momentos, cuando recibe el mensaje, dice que se postra delante del ángel para adorarle. Y en esas dos ocasiones, ¿qué le dice el ángel? No me adores a mí, adora a Cristo. Yo soy consiervo tuyo. Un ángel de verdad no hubiera recibido adoración. Y aquel aceptó la adoración de parte de Josué, ¿no? Y seguimos adelante y tenemos el momento de Jueces, ¿no? Y cuando te invito a que lo leas en casa, de verdad. Lees la historia de los jueces, lees cuando Dios hablaba con Josué, cuando hablaba con Gedeón, y claramente se ve allí. ¿Quién estaba hablando? Ese era el ángel del Señor. Se le identificaba con Dios. Por ahora tengo una pregunta. La Biblia enseña que a Dios el Padre nadie le vio jamás. Entonces, ¿con quién estaban hablando allí esta gente? A esto se llaman teofanías, apariciones de Cristo antes de su encarnación, del Antiguo Testamento. ¿Vale? También tenemos acerca de sus nombres. Adelante, no vamos a leer los versículos. Bueno, antes de esto, además, Dios tiene que ser más de uno porque Él amó eternamente y para poder amar tiene que haber un objeto de ese amor que también sea eterno. Y en segundo lugar, Dios estaba en comunión con alguien eternamente, de manera que tiene que haber alguien en ese alguien eterno. Y es Jesucristo el Señor. Esa coexistencia, esa comunión eterna que siempre hubo. ¿Vale? Seguimos adelante y llegamos ahora a sus nombres, su naturaleza. Estamos hablando de su preexistencia, vamos a hablar de su naturaleza divina. ¿Cómo podemos nosotros? Nosotros no podemos, en un laboratorio, allí llega alguien y coge un trocito de metal o lo que sea y lo mete allí en una probeta y pega a desmenuzar y entonces dice, por esto tiene esto, esto y esto. Pero nosotros, ¿cómo sabemos que Jesucristo es Dios? ¿Se puede coger un trocito y ponerlo en un laboratorio? No. ¿Qué tenemos? Tenemos la Biblia, una de las formas preferidas en las que Él se reveló acerca de sí mismo. Y usa nombres, ¿no? Y entre los nombres que usa, Juan, por ejemplo, la siguiente, Juan 1, Filipenses 2, Romanos, estos versículos que están ahí, en todos ellos se nombra a Jesucristo como Dios. Se les da deidad. Dios, el autor que más de uno en el Nuevo Testamento usó para señalar a Jesús, uno de los autores fue el apóstol Juan. Y no en vano, porque ¿cuál era el mensaje del Evangelio de Juan? Resaltar, estamos verdes, resaltar la deidad de Jesús. Presentar a Jesús como Dios. Y entonces es donde más veces se usa. ¿Y qué habla de él? Que era el verbo de Dios, él no estimó el ser igual a Dios. Cristo es Dios en todas las cosas, dice Romanos 5, aguardando a la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto lo dice el apóstol Pablo en Tito y Hebreos 1:8, que dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios.
Una y otra vez en las Escrituras se identifica a Jesucristo con Dios. Y luego llegamos a uno de los nombres preferidos de Dios que Él usó acerca de sí mismo muchas veces. En el Nuevo Testamento aparece más de 80 veces. Perdón, no, eso es el siguiente. Hijo de Dios, disculpad, ¿vale? Hijo de Dios. Es interesante que en Juan 5:18, lo leéis en casa luego nos vamos a pasar el PowerPoint, ¿vale? Entonces luego lo podéis leer en casa. Pero eso no significa que entonces te pongas a ver el móvil ahora, ¿vale? En Juan 5:18, cuando el Señor Jesús declaró allí acerca de sí mismo que Él era Dios, dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que era su propio Padre, que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús estaba desvelando allí que Él era de la misma naturaleza, de la misma sustancia, de la misma esencia que Dios el Padre y que el Espíritu Santo. Y esto lo conocerían más tarde cuando el Espíritu Santo comenzara un ministerio diferente al que había desempeñado hasta ahora. Los judíos no conocían como nosotros conocemos hoy, ¿no? Ellos conocían, no tenían el concepto de la Trinidad como lo tenemos nosotros hoy. Y ellos cuando escucharon a Jesús hablar acerca de sí mismo como el Hijo de Dios, ellos entendían, este se está haciendo igual a Dios. Vamos a matarlo. ¿Qué es lo que dice el texto? Vamos a coger piedras. Era la forma preferida de los judíos, apedrear. Querían matarlo. Y por eso Él escapó de allí. Hijo de Dios. Conocemos la deidad de Cristo por sus nombres. Y luego llegamos a otro punto en el que uno de los nombres del Señor uno de los nombres de Cristo es el Señor. Ahora, aquí tenemos diferentes casillas, no las vamos a ver hoy, pero Deuteronomio 10 habla acerca de Cristo como Jehová en el Antiguo Testamento, pero el mismo texto lo he citado por Pablo en 1 Timoteo 6, haciendo la conexión entre Jehová en el Antiguo Testamento y el Señor en el Nuevo Testamento, aseverando así su deidad. Y esto en la mente de los judíos era bastante claro. Joel 2:32 dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Qué dice Pablo en Romanos 10:13? Porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, estos son versículos puentes. Hay muchos más, solo he puesto estos, para que puedas ver cómo Jehová no aparece en el Nuevo Testamento, aparece el Señor. Y los autores del Nuevo Testamento conectan al Señor con Jehová del Antiguo Testamento. Son evidencias de su deidad, ¿no? Y luego seguimos adelante y tenemos lo siguiente: yo soy, el que existe por sí mismo. En Éxodo 3:14, Dios se da a conocer a Moisés como yo soy. ¿Y qué le digo a esta gente cuando vaya a sacarlo? ¿Quién me manda? ¿Qué les dice él? Yo soy, el que existe por sí mismo, el que llega a ser por sí mismo, que no necesita a nadie. Y ellos lo entendieron. Pero luego en Levítico 24, del 11 al 14, y además hay una advertencia contra tomar el nombre de Dios en vano, ¿no? En Levítico 24, vemos allí una persona que murió apedreada porque usó mal el nombre de Dios. Y ahora llegamos a Juan capítulo 6, ¿y qué encontramos allí? ¿Qué dice Jesús acerca de sí mismo? Yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, los 7 yo soy. ¿Cuál fue la reacción de los fariseos ante esto? ¿Le invitaron a tomar un café? ¿Eso fue lo que hicieron? Cogieron piedras para apedrearlo, para matarlo, porque entendieron que con la declaración yo soy se estaba haciendo igual a aquel que se dio a conocer allí para sacar al pueblo de Egipto, aquel que existía por sí mismo. Entonces, hay una conexión total. A mí me gusta esto, porque yo veo una conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. A veces nosotros pensamos que el Antiguo Testamento ya no es para nosotros, eso no toca, eso, pero no es verdad. La Biblia es palabra de Dios desde el principio hasta el final. Y se pueden ver todas estas conexiones. Hay muchísimas más, ¿no? Pero no tenemos tiempo. Así que
Seguimos adelante. ¿Y qué vemos? Sus atributos, atributos que solo Dios tiene. Tiene eternidad, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, ¿no? En Juan 17:5 dice, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese, hablando acerca de sí mismo. Habla de ese momento antes de la encarnación. Y luego hay un pasaje que es bonito, que está en Juan 4:29, y habla allí de la mujer samaritana. ¿Qué ocurre cuando se encuentra con la mujer samaritana? Comienza a enseñarle, dice, todo lo que había sido su vida. No había Google, ¿sabes? No había Internet. Y de repente se encuentra con aquel, extraño para ella, y cuando llega allí, ¡buah! ¿Qué está pasando aquí? Este me está contando todo lo que he hecho. ¿Y cuál es la respuesta de ella? Cuando se va allí al pueblo, oye, venid, porque aquí hay uno que me ha contado toda mi vida. ¿No será este el Cristo? ¿No? Identificándolo con aquel que podía saber todas las cosas. Y si seguimos adelante, ¿qué más sabemos? ¿Qué más podemos ver? La naturaleza humana de Cristo el Señor, de Jesús. Sigue, por favor. Características humanas. Tuvo hambre, tuvo sed, estuvo cansado, tuvo compasión, lloró. Jesús llorando. Fue probado. Todos estos textos, todos estos versículos que están ahí demuestran que, por una parte, Jesús era Dios, pero por otra parte, era hombre también. Era como tú y como yo. ¿Sabes? No tienes que ser un superhombre o una supermujer. Tienes que llorar, llora. Tienes que tener compasión, tenla. Tienes hambre, come. Tienes sed, bebe. ¿Estás cansado? Descansa. Porque eso lo pasó el Señor Jesús también. Era como tú y como yo cuando se encarnó, pero sin pecado. No va a tener hambre después de 40 días ayunando. Vaya que no, ¿no? Y en la crucifixión, cuando estaba allí, a punto de entregar su espíritu, que dijo, tengo sed, no aguanto más. Y no es una sed espiritual, no es un cansancio espiritual, no es hambre espiritual, no. En su humanidad, Él tuvo hambre, sed, cansancio, tenía características humanas completamente. Y aquí sí que llegamos a uno de los nombres preferidos de Jesús, el Hijo del Hombre. Y Él lo nombra constantemente, el Hijo del Hombre. ¿A qué hace referencia? Pues este sí que se nombra más de 80 veces. Y este título señala la humanidad de Cristo, Dios hecho hombre. Lo vincula con el cielo y lo vincula con la tierra. Así que cuando llegues allí y leas como vas a leer, ¿verdad que sí? El Nuevo Testamento, en los Evangelios sobre todo, cuando llegues allí veas que dice, y el Hijo del Hombre no tuvo dónde recostar su cabeza, ¿no? Y el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Está haciendo referencia a su humanidad, a la parte humana del Señor Jesús. Y por eso cuando decimos que tenemos un Dios que puede compadecerse de nosotros, es porque al tomar la forma humana, Él era capaz de sentir lo que nosotros sentimos sin pecado, porque Él no tuvo concupiscencia, Él no tuvo esa naturaleza pecaminosa, por tanto no podía pecar de sí mismo. Todas las tentaciones que tuvo fueron externas. Satanás lo intentó una y otra vez desde fuera, pero eso no quiere decir que no sintiera ni padeciera, o que fuera alguien ajeno a nosotros. Esa identificación al hacerse hombre es mucho más profundo de lo que nosotros a veces tenemos idealizado. Y es la realidad, y lo encontramos en las Escrituras una y otra vez. Un Dios cercano, que se hizo como uno de nosotros. Y seguimos adelante, acerca del Señor Jesús. Como humano tenía alma y tenía espíritu, como tú y como yo. Era 100% hombre y era 100% Dios. Fascinante eso, ¿no? Mi cabeza echa humo, yo no lo puedo entender, déjame decirte, porque no eran dos naturalezas mezcladas, era una persona con dos naturalezas, pero era idéntico a nosotros, sufrió como nosotros,
padeció como padecemos nosotros. Y cuando Él dice que yo me puedo identificar contigo, tienes un sumo sacerdote que no es ajeno a ti y a tu dolor, déjame decirte que Él sabe exactamente lo que está diciendo allí. Y esto es maravilloso. Este es nuestro Señor. Seguimos, por favor. Llegamos a siguiente. Vamos a pasar este. ¿Vale? Siguiente. 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 Esto me gusta, ¿eh? Vamos a llegar a los oficios de Cristo. ¿Vale? No hay mucho tiempo, así que luego lo veis en casa y me voy a ceñir al tiempo, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, aquí tenemos el Señor Jesús representó al menos 3 de los oficios más importantes en el Antiguo Testamento. El primero, el de profeta. Deuteronomio 18:15 habla, Dios da una promesa allí a Moisés y que le dice a su pueblo, que levantaría un profeta mayor que ¿quién? No hay trampa, que Moisés, ¿no? ¿De quién está hablando Pedro en Hechos capítulo 3, del 22 al 33? Cuando Pedro está dando un discurso acerca de quién es Cristo el Señor, está citando Deuteronomio 18:15, cuando le dice, ¿no oísteis que os fue enseñado, que os fue dicho que Dios levantaría un profeta mayor que Moisés entre vosotros? Ese es Cristo. Está apuntando allí. Hebreos 1:1, ¿qué dice? Y esto lo tenéis que saber, ¿eh? A ver, Andrés, dilo en alto ahí. Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por el profeta, de muchas formas, los padres por los profetas, en estos postreros tiempos. Nos ha hablado, ¿a través de quién? A través del Hijo. ¿Qué es un profeta? Un profeta en el sentido bíblico es una persona que tiene un mensaje de Dios para las personas. En nuestro tiempo, ahora en nuestros días, el profeta trae un mensaje de Dios revelado en su palabra. Es aquel que es capaz de estudiar la Biblia y extraer de aquí un mensaje de Dios para nosotros, para la iglesia. Tenemos la revelación completa, lo que necesitamos aquí. Pero hay dones, hay personas que tienen las capacidades de poder profundizar más allá que otros, y no es menos ni es más que eso. En este sentido, cuando alguien predica la palabra del Señor, profetiza, por la iluminación del Espíritu Santo puede entender el mensaje que sale de la Biblia para nosotros. Dios, habiendo hablado en otro tiempo por medio de los profetas, nos ha hablado ahora por medio de ¿quién? Del Hijo, de su Hijo Jesucristo. Y es interesante porque cuando leas en casa Juan 8, Juan 12 y Juan 14, ahí vas a ver que el Señor dice una y otra vez, lo que yo hablo, no lo hablo de mí. Lo que yo hablo, lo escuché ¿a quién? A los fariseos allí en la vuelta de la esquina, ¿dice eso? No, lo escuché al Padre. Y lo que está diciendo Hebreos 1 es, mira, Dios te ha dado oportunidades como nunca, y al final ha enviado a su Hijo para traerte un mensaje directamente de Él. Y Jesús dice, es así. Y además lo que te estoy diciendo no viene de mí, sino que lo he escuchado al Padre. En ese sentido, Él es profeta, pero el profeta perfecto, ¿no? El profeta perfecto. Marcos 12, cuando habla de la parábola de la viña, también hace referencia a esto, ¿no? Al final, ¿recordáis? Cuando el dueño de la viña envía a su hijo, ¿qué hicieron aquellos después de matar a los malvados? Mataron a su hijo, a los malvados, a los siervos, mataron a su hijo también. En este sentido, Jesucristo es profeta. Y el siguiente, seguimos adelante, vemos que Él es rey, pero es el rey perfecto. Y cuando lees la historia de los reyes en el Antiguo Testamento, aquello es tremendo, aquello es criminal, aquello es... Pero Él cumplió con el papel de rey de una manera absoluta, completa, perfecta, ¿no? Génesis 49:10, ahí hay una promesa cuando Jacob está dando la bendición a sus hijos, a Judá. ¿Y qué le dice? Entre otras cosas, no será quitado de ti el cetro hasta que venga Silo. Esto queda ratificado en 2 Samuel 7:16, cuando el Señor hace un pacto con el rey David, que era de la tribu de Judá. ¿Qué le dice?
En tu trono reinará alguien eternamente. ¿Cómo puede reinar alguien eternamente si no es eterno? ¿A quién estaba apuntando? ¿A quién estaba hablando? Estaba apuntando a Jesucristo el Señor. Y esto es interesante, cuando lees la genealogía, allí viene una y otra vez todo esto. La genealogía no es para que busques nombres para tus hijos, a lo mejor puedes encontrar alguno allí, pero es para mostrar una y otra vez los pactos, las promesas del Señor, cuál es la raíz, de dónde viene, pero además la deidad y la humanidad de Cristo el Señor. Así que ahí está. Zacarías 9:9 es un texto que habla también mucho acerca y de una manera concreta al pueblo de Israel diciéndole que tu rey vendrá montado en una asna, ¿no? Y eso es lo que vemos en Mateo 21. Allí entra como el rey de Israel. Pero escucha esto. Cuando llegas a Apocalipsis 19, allí viene uno que tiene escrito en el muslo Rey de Reyes. Ahí viene el Rey del universo. Jesucristo es Rey de todo el universo. Llegará y vendrá de una manera perfecta. Y seguimos, adelante. Profeta, sacerdote, el sacerdocio de Cristo. Un momento porque me he hecho un lío aquí con las hojas. El sacerdocio. Como decíamos antes, el profeta hablaba a los hombres de Dios. ¿Y qué es lo que hacía el sacerdote? Hablar a Dios de los hombres. ¿No? El profeta era la voz de Dios para los hombres. El sacerdote era el mediador de los hombres delante de Dios, ¿no? Que dice 1 Timoteo 2, del 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su tiempo. Es uno de los textos más claros que habla acerca del sacerdocio de Cristo el Señor. Él fue el mediador perfecto. Cuando llegamos a Hebreos, ahí encontramos que Él ofreció un sacrificio de una vez y para siempre. Y hace un contraste con ¿qué? Con los sacerdotes que tenían que entrar frecuentemente y que tenían que ofrecer primeramente un sacrificio por ellos, antes de entrar. Pero no fue así con Cristo el Señor. Él es el sacerdote perfecto, el mediador perfecto. Esos son los 3 oficios que Él cumple. Y eran 3 oficios importantes en el Antiguo Testamento. Adelante, por favor. Seguimos. Su impecabilidad. Impecabilidad. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante la impecabilidad de Cristo como sacerdote? Porque si no vale para nosotros, sería uno más. ¿Qué más? ¿Moriría por su pecado? ¿Podría justificarnos a todos los demás? ¿No? Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Él. Y el propósito de la tentación o prueba no era averiguar si Cristo podía pecar o no, sino demostrar que Él no podía pecar. ¿Quién es el que inicia aquí la tentación o la prueba? Espíritu Santo de Dios. Lo lleva para demostrar que Jesucristo no podía pecar. El Cordero de Dios perfecto, sin mancha, sin tacha, el único aceptado por el Padre. Y esto es importante, ¿no? 2 Corintios 5:21 dice, y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que nosotros pudiéramos recibir la justicia de Dios en medio de Él. Si Él hubiera tenido pecado, esto no hubiera sido posible. No hubiera podido justificarnos delante de Dios.
Y en ese sentido, Él es sacerdote perfecto, completo, único. ¿Es porque nosotros no adoramos a otros dioses? ¿Es porque nosotros no adoramos, no seguimos otras religiones? ¿Quién es el mediador perfecto? Jesucristo. ¿Quién es el sumo sacerdote perfecto? Jesucristo. No hay otro fuera de Él. Seguimos, adelante. La otra. Muy bien. El ministerio actual. ¿Qué hace Cristo el Señor? Porque sabemos que Él vino, murió por nuestros pecados y ascendió al cielo. ¿Y ahora qué está? Allí, acariciándose el pelo, a ver si cuando es el tiempo final para venir, está rascándose el ombligo allí. ¿Está haciendo eso? No está haciendo eso. ¿Qué hace Él? Dicen todos estos versículos que están aquí, que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Eso significa inactividad? No. Eso significa que Él participa en el gobierno, en el honor y en la gloria que recibe Dios. Él está activo. ¿Cómo? Pues forma el cuerpo de Cristo, como dice Hechos 2, Él añade a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Dirige su cuerpo en Colosenses 1, Él aparece como la cabeza de la iglesia. Alimenta a la iglesia en Efesios 5, 29, allá aparece que de la misma manera que un marido que ama a la mujer la cuida, así Cristo cuida y alimenta a su iglesia, como a través de su palabra, por la iluminación de su Santo Espíritu, haciéndonos entender su palabra. En Romanos 8:34, ahí aparece que Él intercede constantemente por nosotros ante el Padre. Él garantiza nuestra salvación y por eso no podemos perder la salvación, porque no depende de nosotros. Dice 1 Juan 2:1 que tenemos un abogado ante el Padre. Y Él se encarga de restaurar nuestra relación con el Padre. Cuando una persona peca contra el Señor, la relación, la comunión queda dañada. Y allí aparece Él como el abogado ante el Padre, como el mediador que es capaz de restaurar nuestra relación con el Señor. No dejamos de ser hijos, pero sí que nuestra relación queda dañada. Y Él lo hace. Él está haciendo muchas cosas. Es fascinante esto. Fin. ¡Wow! Hemos llegado al final. Espero, yo sé que son muchas cosas en poco tiempo, cuesta mucho. No hay examen, no te preocupes. No vamos a poner un examen al final. Solo he pretendido despertar tu curiosidad acerca de esto y que se rompan tus moldes más allá de que Cristo vino, murió en un pesebre y ahora está en el cielo y ya vendrá. No, Él ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad y estará presente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Él vino a buscarnos, Él fue a preparar lugar para nosotros. Él vendrá otra vez. Ya no vendrá como alguien en un pesebre, Él vendrá como Rey de Reyes y como Señor de Señores, mostrando que Él es el Rey del universo. Pero tenemos a alguien que fue el Rey perfecto, así que puede reinar sobre nuestras vidas y debe reinar sobre nuestras vidas. Él fue el profeta perfecto, tenemos la revelación suya, que es su palabra. Para conocerle y conocer qué quiere Dios de nosotros debemos estudiar la Biblia. Tenemos también a Él como el sacerdote, y un sacerdote perfecto, sin pecado, que fue capaz de ocupar un lugar delante de nosotros. Él es eterno, y porque Él es eterno, solo alguien como Él podía ofrecer un sacrificio eterno que satisfaciera eternamente a Dios el Padre en su justicia y en su santidad. Un sacerdote perfecto. Ese es Cristo con nosotros. Entonces, ahora recuerda las canciones que estábamos cantando aquí al principio acerca de Cristo, y son hermosas, porque hablan de Él. Muy bien, recuerda, está este librito por aquí. Todo esto lo he cogido como base, en gran medida. Todo lo que hemos podido ver hoy a las carreras está aquí, pero está también ampliado. Así que te animo a que luego te acerques a Jorge y lo pidas, ¿no? Y que puedas tener este recurso en tu casa, ¿vale?